Bueno, yo quiero agradecer al gobernador del capítulo, doctor Taruseli, haberme honrado con la invitación para participar de esta jornada y permitirme estar con ustedes hoy. Quiero dar también la bienvenida al doctor Machaín a nuestro país, a quien tengo el gusto de conocer ya de múltiples jornadas y congresos, y ponerme a las órdenes para todo lo que podamos ser útiles en lo que es la implementación y desarrollo del capítulo del American College en Paraguay. Y quiero agradecer muy particularmente, y ustedes me lo van a permitir, la presencia del actual profesor de cirugía pediátrica de la Facultad de Medicina, doctor Carlos Juanves, que antes de ser profesor de cirugía pediátrica, hace muchos años, cuando él era joven, pero no tan joven como yo, que era residente, guió mis pasos y me permitió desarrollar la pasión que hoy me sigue en esta subrama o su especialización de la cirugía de urgencia. Él introdujo en mí el estudio sistematizado por la cirugía de trauma. Muchas gracias, Carlos, y realmente lo considero como mi maestro e impulsor en todo esto, y por eso hoy estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Los traumatizados graves tienen como causa principal de mortalidad dentro de las primeras 24 horas, tanto en el ámbito prehospitalario como en los departamentos de emergencia, dos grandes factores: o una lesión masiva del sistema nervioso central, o el segundo factor presente entre un 30 a 40% de ellos, que es la hemorragia masiva. De que muere un traumatizado, y bueno, muere en el 40% de las veces de una hemorragia masiva. Y esto es conocido desde hace ya más de una década y se repite en los distintos escenarios donde la enfermedad traumática está presente. Y las consecuencias de la hemorragia masiva son por todos conocidas, ¿verdad? El desarrollo de un shock hemorrágico va a repercutir a través de la hipoperfusión tisular en la formación energética, con ello la hipotermia, el desarrollo de coagulopatía, acidosis, una exageración del sangrado y un círculo vicioso que, de no revertirse, va a conducir a la muerte del enfermo. Además de que muchos de ellos, casi un 30%, ya vienen con una coagulopatía primaria puesta, la coagulopatía primaria del traumatizado, no determinada por hemodilución, ni por aportes, ni por iatrogenias, sino simplemente por liberación masiva de mediadores tisulares que coadyuvan a la mortalidad inicial de todos estos pacientes. Y más allá de todas las terapias que concretamente vamos a discutir una de ellas, pero que podamos desarrollar para cómo podemos evitar la muerte de estos enfermos, para todos está claro que este es el denominador común. El tratamiento efectivo de un paciente en shock hemorrágico requiere un cirujano con acceso a un quirófano y sangre. Nada más va a tener éxito ni resultado, ni mejores impactos en sobrevida si esto no se tiene presente. Por eso, el concepto básico es que nosotros debemos ahorrar la pérdida de sangre. En cada glóbulo rojo importa en el enfermo traumatizado, y eso ha sido lo que ha impulsado el desarrollo de cursos, incluso como el Stop the Bleed del American College, que lo estamos, a través de los estudiantes de la Liga de Trauma, lo estamos divulgando incluso en la sociedad, como una tarea de extensión universitaria. Tengo la grata noticia de darles que ya llevamos 2 años de entrenamiento a la Policía Nacional, que sale egresada. El año pasado se entrenaron 600 policías, oficiales y agentes de policía, y este año otros 600 que egresaron con el entrenamiento de Stop the Bleed para actuar en la calle frente a un enfermo sangrante. Y lo hicieron los estudiantes de la Liga de Trauma como una tarea de extensión junto con nosotros. ¿Para evitar qué? Y para evitar esto, para evitar la tríada mortal, en la cual es el sumidero final común en el cual va a terminar el enfermo exsanguinado como consecuencia de su enfermedad traumática. En este contexto es que se enmarca el concepto de hipotensión permisiva. ¿Y qué es? Y es básicamente esto. Hay muchas definiciones similares, todas entre ellas. Yo tomé esta: el mantenimiento intencionado de cifras tensionales bajas durante la reanimación mediante la restricción del volumen de cristalóide suministrado hasta que se tenga un control definitivo del sangrado. Es decir, que es una actitud deliberada por parte del médico actuante, tratando de transitar hacia un tratamiento definitivo. Es decir, que este concepto no es para nada nuevo. El primer trabajo que se publicó en la literatura y que demostró, un trabajo prospectivo y aleatorio,
la eficacia de una estrategia de reanimación retardada, fue en este caso, fue el trabajo del grupo de Kenneth Matters, que en el Bentwood Hospital desarrollan un trabajo prospectivo y aleatorio, como les decía, que demuestra, fíjense ustedes, esta tabla resume todos los resultados del trabajo. Aquellos enfermos sometidos a resucitación inmediata tenían una mortalidad del 62%, mientras que una sobrevida del 62%, mientras que aquellos que eran reanimados de manera retardada tenían una sobrevida del 70%, con una diferencia estadísticamente significativa. Hecho que también repercutió en los días de estadía hospitalaria, es decir, que era menor para aquellos enfermos que eran sometidos a una estrategia de resucitación retrasada. Este fue, como les decía, el primer trabajo que aparece en la literatura mostrando el impacto de una estrategia de este tipo para enfermos que tenían, para esta población, un trauma penetrante de torso. Eran heridos de arma blanca o de arma de fuego en torso. Y se mostró el valor en términos de ventajas de sobrevida de este tipo de estrategia. Pero en realidad esto es una estrategia que debe ser concebida como un puente entre lo que es la noción de una hemorragia interna no controlada y el momento del control definitivo del sangrado. Es decir, que es una estrategia temporal, no es una opción terapéutica definitiva, sino algo que se suma como adyuvante a un conjunto de medidas tendientes a controlar el sangrado del enfermo. ¿Y dónde estamos parados hoy, conceptualmente, en el término de indicaciones para esta estrategia? Esquemáticamente podemos decir que en todo enfermo con una hemorragia interna no controlada, por ejemplo, en la vía pública o en el departamento de emergencia en el momento de desarrollo, si nosotros consideramos aquellos que tienen un shock en sus etapas iniciales, es decir, que todavía es un shock compensado, no está hipotenso, lo único que hacemos es colocarles vías y no le pasamos sueros, mantenemos la vía abierta. Para aquellos que tienen un shock descompensado, están hipotensos, han perdido más del 30 o 40% de la volemia, y para aquellos que tienen un shock clase 4, son enfermos agónicos, no tenemos más remedio que, mientras llegan los hemocomponentes, pasarles cristaloides, pero con este objetivo: una presión arterial sistólica que apenas mantiene una perfusión renal, es decir, 80 milímetros de mercurio. Esto es una estrategia de hipotensión permisiva. Y este es nuestro objetivo terapéutico para esta población de enfermos de shock descompensado. ¿Pero es esto aplicable a toda la población de enfermos traumatizados sangrantes? No. Esto es aplicable esencialmente al trauma penetrante de torso. Porque en el politraumatizado, en el cual frecuentemente se asocia una lesión del sistema nervioso central, nosotros tenemos una exigencia, que es mantener una presión de perfusión encefálica mínima. Por lo cual, nuestra estrategia de reposición será mantener una presión arterial sistólica que deberá estar por encima de los 90 milímetros de mercurio. Nótese que no propugnamos 120 milímetros de mercurio. No pretendemos tener una presión arterial normal, una hemodinamia normal, pero sí debe estar por encima de 90 para poder lograr una presión de perfusión encefálica. ¿Y cuál es la otra subpoblación de enfermos traumatizados que también exige abstenerse de una estrategia de hipotensión permisiva? La mujer embarazada. En la embarazada, la presión de perfusión placentaria también exige mantener presiones arteriales sistólicas por encima de 90 milímetros de mercurio. Los cirujanos hemos incorporado en el terreno de la cirugía de urgencia y en particular de la cirugía de trauma el concepto de la cirugía de control de daños, que tiene básicamente dos objetivos primarios: el control de la hemorragia y el control de la contaminación. Con eso logramos ganar la primera batalla de esta guerra para llevar al enfermo en condiciones más o menos aptas al centro de terapia intensiva, donde será repuesto, donde serán corregidos las principales alteraciones de sus sistemas fisiológicos en fallas, para luego, con un enfermo en mejores condiciones, poder lograr un tratamiento quirúrgico definitivo. Por ejemplo, la reconstrucción del tránsito intestinal, etcétera, etcétera. Pero ha llevado más tiempo extrapolar el concepto del control de daños al control de daños de la resucitación. Fue ulterior al desarrollo del concepto de la cirugía del control de daños. Pero lo tenemos hoy en día. Y tenemos guías y pautas que dicen qué es lo que tenemos que hacer en el Damage Control Resuscitation. Así están, año 2017, los centros de trauma del este de Estados Unidos,
de la Eastern Association publican las guías para lo que es el Damage Control Resuscitation, lo mismo hacen las guías europeas. Y tenemos preceptos claros de qué es lo que hay que hacer hoy en términos de reposición con el enfermo sangrante y qué lugar ocupa la hipotensión permisiva en ese contexto. El primer principio es el control temprano de la hemorragia, vuelvo a insistir en ello, sea este por cirugía o sea este control llevado adelante por angioembolización. Evitar y revertir la hipotermia, hecho que muchas veces olvidamos. Pero fíjense esto, estos dos objetivos se encuentran inscriptos dentro del concepto de hipotensión permisiva. Retrasar el objetivo de una presión arterial normal hasta el control del sangrado y minimizar el suministro de cristaloides. Están tanto en las guías europeas como en las norteamericanas. Volvemos a insistir, evitar retrasos en la hemostasis, utilizar un protocolo de transfusión masiva, se entiende fundamental y por eso los enfermos más graves del trauma deberían ser asistidos en un centro de trauma, en un centro que les brinde todos los recursos para poder optimizar sus chances de sobrevida, y el contar con un protocolo de transfusión masiva, como por suerte contamos en el Hospital de Clínicas, donde como condición sine qua non hay que tener algún medio de medida de la viscosidad de la sangre a través de un Roten o de un tromboelastógrafo, es fundamental. Y adjuntar el adyuvante de la hemostasis segura. Nosotros, dentro de nuestro protocolo de transfusión masiva, el adyuvante que usamos es el ácido tranexámico, que se suministra desde el momento de inicio de la transfusión. La pregunta es, ¿cuál ha sido el verdadero impacto de esta estrategia de hipotensión permisiva a lo largo de los años, desde aquel 1994, del trabajo original de Kenneth Mattox, hasta nuestros días? Y están surgiendo algunas revisiones, una de ellas es la última revisión sistemática que yo conozco, que es del año pasado, que se hace una pregunta fundamental, esta revisión sistemática. La pregunta que formula es, ¿cuál es el efecto de una estrategia de resucitación basada en la hipotensión permisiva en las tasas de sobrevida de pacientes adultos con shock traumático, con shock hemorrágico traumático? Esa es la pregunta básica. Y analiza los 10 trabajos que hay publicados en la literatura, 5 de ellos prospectivos y aleatorios, comenzando por el trabajo de Kenneth Mattox, y donde estamos parados hoy parecería ser aquí. Hay una tendencia no significativa porque no es muy grande, es un 82 versus 80% de sobrevida, hacia una mejora de las tasas de sobrevida con la administración de fluidos mediante una estrategia de hipotensión permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda mucho por investigar y por trabajar en el desarrollo de trabajos que ahora deberán ser entonces multicéntricos, ensayos multicéntricos, y que separen poblaciones del prehospitalario de las poblaciones de los departamentos de emergencia para poder dar respuesta definitiva a esta pregunta en cuanto al verdadero impacto en las tasas de sobrevida de una estrategia de hipotensión permisiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Tenemos 5 minutos. La verdad que fue muy buena la conferencia en tiempo también y calidad. Tenemos unos minutos para alguna pregunta sobre el tema reanimación hipotensiva. Doctor Machaín. Sí, buenos días a todos. Primero felicitar al doctor Machado, brillante exposición puesta al día del tema. Ahora, en este momento en el Uruguay, en la mayor parte de los centros quirúrgicos, se está haciendo hipotensión permisiva, se está aplicando ese concepto, y si hay un grupo específico al cual está siendo aplicado esta metodología de trabajo, esta estrategia. Con total franqueza, luchamos, peleamos diariamente en el departamento de emergencia de nuestro hospital, que es un hospital universitario, para cerrar los sueros chorreando. Y tenemos la suerte, eso sí, en ese contexto, de tener un protocolo de transfusión masiva. Entonces rápidamente se pasa a la transfusión de hemocomponentes. Pero estamos en la lucha con el prehospitalario, porque ya vienen con los sueros colgando del prehospitalario y una vez mira, y cuando llega al hospital ya se le han pasado un par de litros de suero. Entonces, ¿dónde está Uruguay? Y bueno, estamos en pañales, porque eso significa predicamento sostenido durante un tiempo. Y estamos en eso. Pero bueno, la realidad es que llegan a veces con los sueros abiertos,
con trauma penetrante de torso, por ejemplo. A veces nos llevamos una grata sorpresa.